creemos que es necesario, que es pertinente y sobre todo que las víctimas de estos delitos que son tan aberrantes, porque realmente quien padece un abuso sexual en la infancia queda marcado para toda la vida. Nosotros decimos que tienen que ser imprescriptibles porque realmente se equiparan con los delitos de lesa humanidad, porque la tortura que implica para un niño ser violado o abusado, normalmente los casos se dan en el seno intrafamiliar. Hablamos de casi un 80% de los casos tienen que ver con el entorno familiar. Hubo un importantísimo avance el año pasado cuando se declaró estos delitos de orden público. Antes el padre tenía que ratificar la denuncia que se hacía, y imagínense que si hablamos del 80% de los casos que se dan intrafamiliarmente, era muy difícil la complicidad muchas veces de los adultos ante los abusadores, era tremenda. Y bueno, al declararse delito de orden público, se sale de la instancia privada, o sea que no necesitan la ratificación de los padres. Y eso indica que cualquiera de nosotros que nos enteremos o sospechemos que un niño, niña o adolescente está siendo abusado, tenemos la obligación de denunciar. Y esto es muy importante haber salido, pero falta todavía, falta la imprescriptibilidad, porque además es un delito que quien lo padece sufre se llama amnesia, obviamente quiere olvidar la situación, la deja a un costado, intenta buscar los motivos en sí mismo, se culpa a sí mismo, y eso hace que cuando toma conciencia de lo que padeció, muchas veces el delito prescribió. Es un delito que tuvo también avances digamos, en otros años, como la ley Piazza, que permitió que la prescripción empiece a correr a partir de los 18 años, no fue suficiente. Luego tuvo alguna modificación esta ley, pero aún hasta que no se declaren imprescriptibles, realmente vamos a seguir luchando para que esto ocurra. Mira, solamente para terminar la intervención, contarte que cuando lo presentamos al proyecto en el Congreso, citamos a organizaciones, hay grupos ASI que se llaman sobrevivientes de abuso sexual, y hay grupos en todo el país, en todas las provincias, y apareció una señora en aquel momento, 80 años, y me decía que se había enterado de la actividad y venía a participar, y que había sido abusada a los 6 años, y que primera vez que lo contaba, digamos, para que se tome magnitud de qué se trata esta situación y por qué estamos pidiendo la imprescriptibilidad. Y en cuanto al estado de situación, el estado parlamentario, bueno, nosotros hemos vuelto a representar, porque perdió estado parlamentario, hemos vuelto a representar el proyecto. La verdad que hay mitad de la biblioteca que defiende la legítima defensa, otras cuestiones constitucionales que están bien, o sea, la verdad, el principio de legalidad, bueno, la biblioteca se inclina mitad y mitad. Nosotros decimos es que es necesario que se revise esa situación de el principio de legalidad, de que tiene que haber un cierre en los casos, en los delitos, está muy bien, pero hay delitos que no merecen nunca tener un cierre, porque además este delito, solamente el 1% de la totalidad de las denuncias tienen justicia, y solamente se denuncia el 10%, o sea que estamos ante una situación muy específica que necesita leyes muy específicas y especiales, ¿no? Lorena, te pregunto, ¿qué se le dice cuando mucho y tal vez, lamentablemente, quizás en la audiencia haya personas que dicen, bueno, a ver, justo ahora se le ocurre hablar de un abuso sexual, tanto tiempo que ha pasado, ¿por qué no lo hizo en su momento? ¿Cuál es la respuesta a esa parte de la sociedad? Justamente lo que mencionaba, digamos, una de las características de las condiciones del delito es que quien lo padece sufre una especie de amnesia. Está comprobado científicamente, esto que estoy diciendo no es alguna cosa para argumentar en favor del proyecto, sino que esa amnesia muchas veces hace que ni siquiera te recuerdes la situación que atravesaste, y que realmente la persona, cuando hay algo que le ocurre, que le hace recordar. Mirá, también en aquella presentación estuvo una persona, un sobreviviente del delito, que le pasó lo mismo, digamos, sufrió la violación a los 7 años, y después, digamos, una situación con sus hijos los hizo volver a recordar lo que le había pasado, y fue 40 años después.
O sea, Claro. esa especie de amnesia que sufre la persona que padece el delito realmente es lo que condiciona que no haga la denuncia. Muchas veces también pasa que por ahí lo ha comentado, lo ha denunciado, pero normalmente dice, no, está mintiendo, porque fue un tío, porque fue alguien cercano, entonces, bueno, esa situación de que se le genera culpa al niño o adolescente hace que también intente borrarlo porque es algo que le afecta por ahí a su familia. Hay condiciones psicológicas que se generan en la persona que ha padecido este delito que hacen que ocurra esta demora, ¿no? Bien, amnesia, vergüenza o culpa son las situaciones que puede estar atravesando la víctima. Ahora te pregunto, Lorena, también has trabajado mucho con las víctimas de abuso sexual eclesiásticos, que es un Sí. contexto también muy fuerte porque hay un poder de la iglesia también muy presente para que se evite este tipo de denuncias. Es así, bueno, es así. Tuvimos, bueno, justamente un caso que tenía que ver con este contexto de trabajo, con este proyecto que estamos hablando, que nos hizo también notar que, bueno, un gran número de los casos venía digamos, de esas situaciones, digamos, del que fue monaguillo, del que iba a la iglesia, bueno, esa suerte de autoridad que tiene en nuestras comunidades la iglesia también ha permitido por ahí eso. Yo presenté también un proyecto que quienes estén involucrados en delitos de estas características no perciban los sueldos que tienen del Estado. Me parece que teníamos que hacer justicia también en relación a esto. Bueno, son proyectos que por ahí son polémicos, que no tienen por ahí la celeridad que quisiéramos, y que sobre todo tocan intereses muy complejos, como en este caso los del orden eclesiástico. Nosotros vamos a insistir también en otro concepto que tiene que ver que la Iglesia y el Estado tienen que estar completamente separados y no importa, no tiene que tener ninguna religión coronita para recibir recursos del Estado, ¿no? Menos Bien, en estas situaciones. bien. Lorena, te agradezco muchísimo este contacto y quiero cerrar la entrevista con una frase que leí en una entrevista que te hicieron donde hablaste de la imprescriptibilidad y dijiste que porque el dolor no tiene plazo y la única forma de obtener paz interna para las víctimas es que los abusadores sean condenados. Así que espero que este proyecto, con esta imprescriptibilidad de los casos de abuso, Lorena, salga lo antes posible. Muchas gracias.